Comenzamos la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Por favor, nombre y medio antes de cada pregunta. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan Bustos, para Betis Televisión, medios oficiales. Quería preguntarle cómo está el equipo después de lo que pasó el jueves, que fue especialmente doloroso para todos, y cómo llega a otra vez el Atlético de Madrid para el partido de mañana. Gracias. Buenas tardes. Bueno, sin lugar a dudas que fue una derrota muy fea y dolorosa, que no la esperábamos, sabíamos que era un rival muy difícil, pero como se planteó el partido, el resultado no estaba dentro de lo que nosotros suponíamos. Pero el equipo, como siempre, trata de recuperar lo antes posible, ganando o perdiendo, primero física y mentalmente, por supuesto más difícil cuando se pierde, seguir preparado para seguir luchando en los otros dos frentes. Vuelvo a reiterar, tampoco era un partido fácil, desgraciadamente fue en nuestra casa y teníamos oportunidades de seguir, no se logró y seguimos peleando entonces los otros dos frentes con la experiencia que dan todos los partidos, siempre tratando de corregir y siguen mirando hacia adelante. Bueno, míster, por aquí Manu Colchón para Diario de Sevilla. Me gustaría preguntarle por dos nombres propios. El primero, el de Cucho Hernández, que parecía que iba a estar en la Copa, no estuvo, ahora tampoco. No sé si nos puede indicar un poco cómo está, para cuándo se le espera, si es que ha sufrido algún tipo de recaída. Y también Chimi, que hoy no ha entrenado con el grupo. Bueno, a Cucho habría que preguntarle más al cuerpo médico exactamente cuándo va a ser el día de su recuperación total. Está haciendo trabajos parciales. Todavía no está en condiciones para estar citado esta semana, ya veremos para cuándo está. Y Chimi tuvo también una molestia que le impide estar en la lista citada mañana. Buenas, míster. Diego Lara para Informa Betis, por aquí. Quería preguntarle, desde que usted empezó a llevar las riendas del equipo, no se ha ganado en el Civitas. ¿Qué hace falta para ganar en ese estadio y cómo se encuentra, si se encuentra realmente motivado el equipo tras la dura derrota sufrida el jueves en Copa? Gracias. Bueno, las estadísticas están ahí para verlas. Sin lugar a duda que enfrentar al Atlético de Madrid en su campo no es una tarea fácil. Pero personalmente, por lo menos, más que la parte de estadísticas personales o puntuales sobre determinado hecho, me gustan más las estadísticas generales, cuando al final dentro de la temporada ver la estadística, qué es lo que se hace, qué es lo que se consigue, qué es lo que se pudo hacer mejor, qué es lo que se pudo hacer peor, ¿verdad? Dentro de eso, por supuesto, hay lunares a veces importantes, más grandes, otras veces uno siempre cree que pudo haberlo hecho mejor, pero me dedico más a analizar, como digo, la estadística general que la puntual. Buenas tardes, míster. Carlos Fernández para Cadena SER Radio Sevilla. Yo quería preguntarle por Lo Celso. El otro día se conoció la lista, se publicó la lista del Real Betis para esta segunda etapa de la UEFA Europa League. Se conocía que Fidalgo era quien suplía al argentino. Yo quería preguntarle cuál ha sido el motivo de esa decisión, si ve que el jugador va a tardar más en recuperarse que otros como Isco o Amrabat. Muchas gracias. Bueno, sin lugar a dudas es una decisión muy difícil porque dejar a un jugador tan importante como Gio Lo Celso fuera de la lista era bastante complicado. Por otro lado, yo creo que la recuperación de Gio Lo Celso se sabe más o menos cómo va a ser. Las otras dos depende de cómo evolucionen, pueden ser más largas como pueden ser más cortas. Gio no llegaba en ningún caso a los octavos de final y habría que ver si podía llegar a los cuartos. Igual con la lesión que tiene, jugar jueves y domingo es complicado. Bueno, hay una serie de factores. Ojalá se recupere lo antes posible, porque lo necesitamos en el equipo. Como dije, uno tenía que quedar afuera de la lista. Vino justamente la llegada de Álvaro, fue por la larga duración que tenía la recuperación tanto de él como veremos lo que se demora Isco. Así que en ese aspecto me pareció una decisión, como digo, difícil, pero creo que era la más cuerda para tomarla por la participación que puede tener en las dos competiciones. Buenas tardes, Eugenio Cosgalla, Canal Sur Televisión. El otro día, en la rueda de prensa posterior al partido de Copa contra el Atlético de Madrid, usted habló en 2 o 3 ocasiones, citó el término autocrítica. Quería saber si a 24 horas del próximo partido ante el mismo rival y en escenario distinto, ha llegado a alguna conclusión, alguna reflexión autocrítica y si se va a producir algún tipo de cambio conceptual en lo que es el partido de mañana. A ver, nosotros con el grupo de jugadores hacemos todos los partidos después al día siguiente, vemos el video y hacemos autocrítica cuando ganamos y cuando perdemos. Unas son más intensas, menos intensas, cuando se hacen mayor cantidad de errores o menor cantidad de errores.
También el ver las cosas, a lo mejor el equipo jugó exactamente igual como jugamos el año pasado contra Atlético de Madrid aquí 2-1 y ganamos 1-0. Los partidos cambian, los rendimientos cambian, las funciones cambian, son un montón de cosas que no es tan fácil creer que uno lo va a solucionar desde afuera. Nos tocó un partido desgraciadamente con muchos errores, nos tocó un rival que además jugó un gran partido porque tienen los jugadores de esa calidad también como para hacerlo. Nos dolió a todos mucho la derrota, además por ser en nuestro campo y con nuestro público. Y el camino para seguir es justamente después, como dije, de autocrítica, buscar el mejor camino para continuar en el partido siguiente, que coincidentemente es con el mismo rival. Pero no todos los partidos son iguales. Mister, buenas tardes. Miguel Ángel Morán de Marca. Ha dicho que anticiparon la llegada de Fidalgo por esas lesiones de Lo Celso e Isco. Me gustaría saber dónde le ve más jugando, si en esa posición de media punta que donde suelen estar Isco y Lo Celso, o un poquito por detrás en el doble pivote. No, hace las dos funciones. Detrás del punta puede jugar también, juega de doble pivote, más ofensivo, por supuesto, es un jugador más creativo. Así que ya veremos cómo se va acomodando, de acuerdo a las características de los jugadores que van a jugar también en el mediocampo, pero es un jugador más ofensivo que defensivo. Mister, le pregunto yo otra. Quería hablar un poquito, ya que estaba hablando del partido de Atlético de Madrid. Es el mismo rival, se espera que sea un partido diferente, sobre todo por parte del equipo. No sé si a la hora de uno de los factores de mejora puede ser, si usted lo vio así, la intensidad del equipo. Por ejemplo, Lukman, que fue el jugador que marcó un poco diferencia en la primera parte, recibió solo una falta. No sé si cree que ahí en la intensidad con este tipo de jugadores puede echar un poco uno de los márgenes de mejora. Yo creo que hay muchos análisis también de revisar en cuanto a intensidad, en cuanto a errores, en cuanto a funcionamiento. En todas las cosas, ganando o perdiendo, hay que revisarlas. Si creemos que hacerle una o dos faltas más a Lukman vamos a ganar el partido, bueno, a lo mejor ese es el camino. Pues cada uno tiene la versión que cree que es más importante. Yo creo que cometimos errores defensivos muy importantes. Creo que hasta el 2-0 el partido estuvo bastante equilibrado, de ahí para adelante perdimos absolutamente el control del partido. Son partidos que suceden, ya los dije, tanto ganando como perdiendo, tenemos que estar muy conscientes de lo que somos capaces de hacer y hasta dónde queremos llegar. La última por mi parte, quería preguntarle por Héctor Bellerín, cómo se encuentra el futbolista y si se espera su vuelta al equipo pronto. Gracias. Bueno, hablando hoy día con el doctor, me dijo que Héctor ya debiera aparecer la próxima semana en trabajos de campo. Una vez que ya están en trabajos de campo, normalmente a las siguientes semanas ya se integran con el plantel. Así que yo espero que en 2 o 3 semanas esté ya en condiciones. Buenos días, Tito González, Mediaset El Desmarque. Personalmente, ¿usted cómo lleva la crítica? Obviamente aquí hablamos por resultados, siempre se ha hablado genial de su labor en el Betis, cómo se ha ganado. Pero el otro día se le ha señalado por el partido del Betis como que el Betis realmente este año no está compitiendo con los grandes, 5 goles contra el Barça, 5 contra el Madrid, 5 contra el Atlético de Madrid. Digamos que no compite contra los equipos grandes, que obviamente son favoritos cuando se enfrentan al Betis. ¿Usted cómo lleva esa crítica que se le señale porque se dice que quizás no prepara especialmente estos partidos? Gracias. Bueno, es un tema que lo podríamos conversar muchísimo más largo, quizás en otro momento. No es el momento ahora cuando uno perdió 5-0 de tratar de dar justificaciones ni explicaciones. Yo la crítica la acepto plenamente, mucho más cuando hay un resultado tan expresivo, como te dije, también lo hemos tenido contra Real Madrid y contra Barcelona. Le contesto lo mismo que acabo de contestar. Esa parte individual para mí siempre la considero, pero a mí lo más importante es la parte global. A lo mejor hay distintas maneras de pensar cuál es la mejor manera de crecer como club, si jugar como equipo chico ante los equipos grandes, si tratar de mantener una idea. Es una discusión que puede dar para mucho rato. Yo acepto, como digo, plenamente las críticas. El equipo perdió 5-0, soy yo el encargado del equipo y adelante. Y si volviera atrás, pondría el mismo equipo que puso. Obviamente ha habido muchas críticas por Adrián, que no hay que señalarlo solo a él, pero no es un portero habitual. Quizás no haber apostado por otro delantero en el mercado de invierno. No sé, ¿volvería a hacer lo mismo que hizo en la previa del otro día? Cuando uno es técnico es distinto a ser periodista. Cuando uno es periodista, el equipo perdió, lógicamente que todas las soluciones que se dan a través de la escritura es muy fácil. Lo contrario a lo que se hizo porque se perdió. Cuando uno hace las formaciones antes de los partidos, considera muchísimas cosas en la semana, la manera de trabajar, la característica de los rivales. Puedo reiterar, además le ganamos a este mismo equipo jugando más o menos de la misma
forma, ganamos 1-0. Por eso son muchas las consideraciones que se ve uno como técnico, a diferencia de la parte periodística. Lo dije en entretiempo, cuando uno juega así y recibe 5 goles, me hubiera gustado cambiar a los 11, pero por algo uno también hace la formación con la formación inicial y con muchísima más información de lo que va pasando en la semana. Cuando los resultados no son buenos, después hay muchas justificaciones para decir por qué se pudo hacer y por qué se pudo variar. Pero eso ya es trabajo periodístico, no es trabajo de un técnico. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias.